Latinísimo, nuestra TV online, presenta. A usted muchísimas gracias por informarse con nosotros. Info Latina a través de latinísimo.tv. Muchas gracias. Estamos iniciando esta entrega informativa, dando a conocer, por supuesto, los principales acontecimientos, no solamente en Europa, sino en América Latina. Y por supuesto, los que se destacan en todo el mundo. A nombre de todo el equipo de Latinísimo TV, muchas gracias por estar con nosotros. Damos inicio con las informaciones. Y en Europa ya se reportan pérdidas millonarias por la cancelación de eventos masivos, conciertos, entre otras actividades de cara para celebrarse, por supuesto, este próximo verano. Este es el reporte que nos brinda Euronews en español. Ni fiestas, ni festivales, ni conciertos, ni concentraciones multitudinarias. Ni Sanfermines en España, ni Oktoberfest en Alemania. Todos los grandes eventos programados para este próximo verano en Europa han sido suspendidos o aplazados por el coronavirus. Tanto ayuntamientos como promotores cifran las pérdidas en centenares de millones de euros, como es el caso del Fringe Festival en Edimburgo, una de las citas de referencia de las artes escénicas. Hacer un parón en esta edición del Fringe nos deja un déficit de 1.700.000 euros en nuestro presupuesto, porque queríamos asegurarnos de devolver el 100% de la inscripción a todos los artistas y compañías. El impacto económico en la ciudad alcanza los 228 millones de euros al año. Idéntica situación viven en Portugal los organizadores del Boom Festival, que tiene lugar cada año en la localidad de Idaña Nova, en el distrito de Castelo Branco. Boom tuvo en su última edición un impacto en Portugal de 56 millones de euros, unos 2,5 millones de euros en Idaña Nova y 1.400.000 euros en el distrito de Castelo Branco. Sabemos ya que posponer el festival tiene un gran impacto sobre la actividad económica de esta región. Y es que aunque algunos países empiezan a flexibilizar las medidas de confinamiento, estos espectáculos suponen un grave riesgo. Tampoco el mundo del jazz tendrá su cita anual en la ciudad francesa de Viena. Jazz a Bien es esencialmente este festival. Tenemos evidentemente una programación de temporada, pero el ente público organizador logra el equilibrio presupuestario gracias al festival y al no celebrarse, esto genera mucha inquietud respecto al propio festival. El mundo empieza a asumir la llamada nueva normalidad. Estas imágenes por el momento formarán parte del pasado. Continuamos con más información a través de Latinísimo TV en Info Latina. Precisamente mientras España e Italia están reportando ya cifras un poco más alentadoras en cuanto a la cantidad de muertos, en otros países como Alemania, Francia y Reino Unido, la historia no es la misma. Veamos por qué, según el reporte también que nos brinda Euronews. España e Italia reducen la cifra de muertos y de nuevos contagios. Italia ha sufrido 420 muertos por coronavirus en 24 horas. Es el menor número de bajas desde el 17 de marzo. Los nuevos casos de contagios volvieron a superar ligeramente la barrera de los 3.000. Los pacientes actuales han seguido bajando en Italia durante toda la semana, así como el número de hospitalizados, que se reduce como los ingresados en cuidados intensivos. El número de muertes por coronavirus supera en Francia las 22.200. Han fallecido en las últimas horas 389 personas, algo que ha llevado a las autoridades sanitarias a recordar que la epidemia sigue siendo masiva y severa.
Han llamado a recordar las medidas de distanciamiento físico más laxas que en Italia y España. La decisión del cómo y cuándo de la reapertura de la hostelería se tomará a finales de mayo. El Reino Unido sufre de lleno el golpe de la pandemia. El número de muertes registradas tan solo en hospitales del Reino Unido por la COVID-19 aumentó este viernes en 684, por encima de los 616 comunicados el jueves. El Gobierno mantiene el objetivo de alcanzar las 100.000 pruebas diagnósticas diarias la semana que viene. Asegura que ya cuenta con capacidad para realizar 51.000 test cada día. Y mientras esto está aconteciendo en Europa, también nos preguntamos qué va a pasar a partir de ahora. Digo esto porque países como España, Italia, Francia, Alemania, entre otros, ya están hablando de la suspensión de la cuarentena. ¿Cuál será ahora la manera de enfrentar esta enfermedad? ¿Cómo va a ser nuestras vidas? Es la gran pregunta que nos hacemos. ¿Será momento de poner fin por completo a la cuarentena? Veamos entonces este reporte que nos brinda la Deutsche Welle. Muchos periodistas somos afortunados al poder trabajar desde casa. No obstante, estamos expectantes ante el eventual fin de las restricciones. ¿Cómo será nuestra futura cotidianidad? Soy Frank Hoffman y trabajo como corresponsal para Deutsche Welle. Hoy converso nuevamente con el profesor Dirk Brockmann. Es epidemiólogo en la Universidad Humboldt de Berlín y también trabaja para el Instituto Robert Koch. Señor Brockmann, Europa y el mundo debaten sobre cómo superar la crisis generada por el coronavirus, cómo recuperar nuestras vidas, es decir, cómo podemos adaptar nuestra cotidianidad a esta pandemia. ¿Qué nos espera en el futuro próximo? Eso dependerá especialmente de dos factores. El primero es que una reapertura de la vida pública pueda efectivamente producirse. Pero sobre todo de tener en consideración importantes aspectos de nuestra vida en común, que impidan la expansión del virus. Por ejemplo, mantener la distancia, abrir la economía progresivamente y pensar otras estrategias que ayuden a frenar la propagación del virus. De esta manera se podrá establecer una posición política que sirva, por decirlo así, de herramienta para levantar las restricciones y que ayude a compensar el lento pero positivo efecto que el confinamiento ha tenido sobre la expansión de la pandemia. ¿Tiene usted la impresión que hemos aprendido algo de este proceso? ¿Ve usted que nuestro comportamiento ha cambiado en algo? ¿Se refleja en sus estudios? Sí, claramente. Lo vemos reflejados en la curva del número de infecciones, no solo en Alemania, sino también en otros países. Vemos grandes transformaciones sociales que provocan menos contacto social, lo que tiene una enorme influencia en las gráficas, con pocas excepciones. Y ello es algo prometedor, porque significa que tenemos que reducir la ola de infecciones o la posibilidad de que ésta se produzca. Para ello hay diferentes posibilidades. Una es evidentemente mantener la distancia social. Otra es el uso de mascarillas o medidas de protección. Y ello es visible. Cuando se va, por ejemplo, a comprar, cada vez se ve a más gente con la boca protegida. Eso es algo que poco a poco se está convirtiendo en una norma social. Cada vez es menos extraño ver a ciudadanos usando mascarillas, y esta es una medida que muy probablemente nos seguirá acompañando durante los próximos meses. Excelente, profesor Brockmann. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. Lo importante de todo esto es mantener la precaución, tener mucho cuidado, cuidar de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, en fin, cuidar de nosotros mismos
para evitar contagios. Una primera pausa. Volvemos con más a través de Infolatina en latinísimo.tv. Recuerde de que usted nos puede sintonizar, se puede informar con nosotros a través de Facebook, a través de Instagram, a través de Twitter y por supuesto usted nos puede sintonizar también a través de YouTube. En cada una de estas plataformas usted nos encuentra como Latinísimo TV. También ubíquese con nosotros a través de www.latinísimo.tv. Volvemos. Muy bien, amigas y amigos, gracias por estar con nosotros. Infolatina a través del Latinísimo TV. Más información. España está por debajo, según el reporte de la Euronews, de los 400 muertos en las últimas 24 horas a causa del COVID-19. Sin bajar la guardia en ningún frente, sobre todo en la desinfección de los hospitales, España se mantiene por debajo de la barrera de los 400 fallecidos diarios por COVID-19. Este sábado ha sumado 378, 9 más que el viernes, elevando el total de víctimas mortales de la pandemia a 22.902. En lo que se refiere a los nuevos casos, se han registrado 2.944, un número inferior al de las altas. 3.353 personas se han curado en las últimas 24 horas. En este contexto, se han publicado las normas que permitirán salir de casa a partir del domingo a millones de niños de hasta 14 años que llevan casi un mes y medio confinados. Acompañados de un adulto y de hasta 2 niños más, podrán dar un paseo diario de 1 hora de duración como máximo y no podrán alejarse más de 1 kilómetro de su domicilio. Mientras estas noticias son un poco más alentadoras en España, en el resto del mundo no es así. Más de 200.000 muertos es lo que registra hasta este momento la Organización Mundial de la Salud, según el reporte que brinda la AFP, esto a causa del COVID-19. El mundo superó el sábado los 200.000 muertos por el nuevo coronavirus. Desde el comienzo de la pandemia se contabilizaron más de 2.800.000 infectados en 193 países o territorios, según un balance establecido por la AFP sobre la base de fuentes oficiales. Solo en América Latina y el Caribe hay más de 150.000 casos de contagios reportados, que causaron la muerte a más de 7.400 personas en la región. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud echó por tierra las esperanzas de quienes apostaban por una eventual inmunidad de las personas que han padecido la pandemia. En un comunicado, la OMS dijo que no hay ninguna prueba en este momento de que las personas que se curaron y que tienen anticuerpos estén inmunizadas frente a una segunda infección. En este contexto, el mundo musulmán comenzó el mes de ayuno del Ramadán sin oraciones colectivas ni comidas compartidas. En Irán, donde la enfermedad mató a más de 5.600 personas según cifras oficiales, el mes del ayuno musulmán empezó en medio del temor a un recrudecimiento de la epidemia, 2 semanas después de la reapertura parcial de los comercios. Aunque los balances siguen reflejando una situación catastrófica, algunos países ya empezaron a suavizar las medidas de cuarentena. En España, tercer país del mundo en número de fallecidos, los menores de 14 años fueron autorizados a salir de casa desde el domingo, luego de 6 semanas de estricto confinamiento. Si la evolución de la pandemia prosigue en un sentido positivo, como lo está haciendo hasta ahora, a partir del próximo día 2 de mayo se permitirá la salida para realizar actividad física individual y paseos con las personas con las que convivimos, siempre en las condiciones que nos marquen las autoridades sanitarias. En Portugal, la cuarentena dejó el sábado imágenes inéditas de la celebración del aniversario de la Revolución de los Claveles, con cientos de ciudadanos con flores rojas desde sus ventanas. Y en Italia, el país más afectado por la pandemia después de Estados Unidos, las personas se asomaron a sus balcones para entonar la canción de los partisanos El Bella Ciao, celebrando el Día de la Liberación que conmemora la derrota de los nazis en la península. Y mientras esto está ocurriendo en el mundo, Estados Unidos ya se prepara para reabrir sus actividades, sobre todo las económicas, en al menos
6 estados, según el reporte también que brinda la agencia EFE. Hay que señalar que más estados ya están trabajando o analizando la posibilidad de continuar con sus actividades. Veamos. Más de una decena de estados de Estados Unidos se preparan para reactivar su economía a lo largo de la próxima semana, pese a que el número de contagios en el país no para de crecer con más de 900.000 y las muertes superan ya las 50.000. Iowa y Mississippi han sido los últimos estados en anunciar que reactivarán las actividades a lo largo de la próxima semana. En el caso de Iowa, con cerca de 4.500 contagios confirmados de COVID-19, los mercados de agricultores abrirán el próximo lunes, mientras que se permitirá a los hospitales llevar a cabo operaciones quirúrgicas no esenciales bajo ciertas condiciones. Por su parte, en Mississippi, con más de 5.400 casos confirmados, el gobernador ha ordenado la reanudación de las actividades de algunos negocios, aunque mantiene las recomendaciones de distanciamiento social y de que la gente permanezca en casa lo máximo posible. Estos estados son los últimos que se han sumado a una lista de varios que han comenzado a adoptar medidas para reactivar sus economías, como Florida, donde las playas y los parques han reabierto, Minnesota, donde algunas tiendas de ocio y de deporte pueden abrir sus puertas, y Carolina del Sur y Georgia, que prácticamente han levantado las restricciones a las actividades económicas. También a partir del lunes, Tennessee permitirá que los restaurantes vuelvan a ofrecer servicio en sus locales y que algunos comercios regresen a la actividad siempre y cuando su capacidad no llegue a la mitad de su máximo. Entre tanto, durante este fin de semana la policía está pidiendo a residentes de áreas del sur de California que eviten la tentación de ir a la playa con la llegada de las altas temperaturas. Los estados están empezando a reabrir, pese a que la pandemia de COVID-19 avanza inexorablemente en Estados Unidos, el país del mundo más afectado por la pandemia en términos absolutos, donde según los últimos datos de la Universidad Johns Hopkins, hay 52.782 fallecidos y 924.576 casos detectados. Bien. Destacamos esto porque Estados Unidos precisamente es el país donde también hay gran cantidad de latinoamericanos, no solamente en Europa. Vamos a una segunda pausa. Estamos con usted a través de Instagram, Facebook, a través de Twitter como Latinísimo TV. Estamos también a través de YouTube, así nos encuentra usted como Latinísimo TV y a través de www.latinísimo.tv. Muchas gracias. Estamos en Infolatina. Volvemos. Vamos con Infolatina a través de Latinísimo TV. Más información. Mientras más de la mitad del mundo está confinada, es decir, está en cuarentena, algunos países hacen caso omiso o están trabajando de acuerdo a lo que su población demanda. De acuerdo, pues sobre todo, a sus condiciones económicas. Uno de ellos es Nicaragua, un pequeño país ubicado en Centroamérica. Allí, mientras el mundo entero está en cuarentena, las autoridades están apoyando concentraciones masivas. Ese reporte de la Deutsche Welle, cuando este fin de semana se desarrolló actividades deportivas. El mundo lucha contra una pandemia y en Nicaragua también en el ring. Este país ha organizado una velada pugilística este sábado frente a miles de aficionados. Los boxeadores no parecen preocupados por los riesgos del coronavirus. Estoy muy motivado porque vamos a volver al ring de la última vez que lo hicimos en noviembre en Inglaterra. Nos dimos un descanso, volvimos al gimnasio y estamos muy motivados porque a pesar de esta pandemia en Nicaragua va a haber boxeo y mañana vamos a ser el ojo del mundo porque es el único país que está haciendo boxeo. Los organizadores aseguran que el público mantendrá entre sí 1 metro de distancia en sus puestos. Vamos a tener 2 médicos en la entrada para que verifiquen la temperatura de las personas que vayan a entrar al evento. Si hay alguien sospechoso, esa persona no podrá entrar al evento. Nicaragua actualmente reporta solo 11 casos confirmados de coronavirus. Sin embargo, muchos piensan que organizar una pelea con miles de espectadores es un acto de imprudencia extrema. Si te dicen que aislado estás mejor, entonces
porque no le presentas en la televisión la función a la gente, la haces a puerta cerrada, los atletas ganan sus centavos, tienen actividad, se toman sus medidas, pero no se arriesga al público. Estos boxeadores le dan una probada a sus fans de lo que verán en la pelea. Pero puede ser un enemigo invisible quien termine venciendo en el cuadrilátero. Mientras esto ocurre en Nicaragua, hay que señalar que en otros países también de América Latina, como el caso de Argentina, la cadena de noticias RT en español está destacando sobre un motín que se vivió en las cárceles en ese país del Cono Sur. Veamos cómo lo destaca el corresponsal de la cadena de noticias RT en español en ese país sudamericano. Máxima tensión continúa en el penal de Devoto, en la cárcel de Villa Devoto, ubicada en el oeste de la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde decenas de presos han comenzado un motín en las primeras horas de la mañana y continúan con sus exigencias, que son dos y se han podido leer incluso en las pancartas que cuelgan de los techos de la unidad penitenciaria del Servicio Penitenciario Federal. Por un lado, están exigiendo que se traslade a las personas con grupo de riesgo, a aquellas que tengan afecciones cardíacas o respiratorias o mayores de 65 años que estén privados de su libertad. Exigen que haya prisiones domiciliarias tal cual decretó la Corte Suprema de Justicia y algunas cámaras de casación. De hecho, los reclusos que protagonizan este motín no quieren negociar con las autoridades del servicio penitenciario y exigen la presencia de un fiscal o miembros del Poder Judicial de la República Argentina para destrabar esta situación, que por otro lado tiene un reclamo muy sentido por parte de los reclusos que indica que no tienen los elementos de salubridad necesarios para contener la pandemia del coronavirus y están realmente preocupados ya que un agente penitenciario fue confirmado en las últimas horas como positivo de la COVID-19, fue aislado bajo las normas epidemiológicas y también se aislaron los agentes penitenciarios que acompañaban a este hombre del servicio penitenciario en sus tareas y que fue objeto del coronavirus. Hay que decir también que se ha visto la quema de colchones, personas que están en los techos, que se han desprendido las chapas de uno de los pabellones de la unidad penitenciaria número 2 del servicio penitenciario y que de hecho la policía ha desplegado un fuerte operativo de seguridad en la zona con un bloqueo completo del acceso vehicular y peatonal a 200 metros a la redonda de este penal que está enclavado en uno de los barrios más populosos y tradicionales de la ciudad de Buenos Aires, como es Villa Devoto, y que tiene como objeto también las críticas por parte de los vecinos. Vecinos que hoy se están mezclando con muchos familiares de los detenidos que llegan muy preocupados, con miedo, teniendo en cuenta que no hay contacto directo con quienes están en el interior del penal y exigen cuanto antes termine esta situación y se cumplan con las determinaciones que están realizando los presos. Escuchamos algunos de los comentarios que realizaron los familiares de quienes están dentro del penal. Y están arriba de los techos, ¿sabes lo que me dijo? Andate porque te vamos a lastimar. Eso me dijo el hijo de p***. Todos, que lo larguen. Que lo larguen, los que no tienen mucho antecedentes. No le dan nada, absolutamente nada, no tienen para comer. Ya hay una banda y hay 2 milicos con positivo. Me enteré de un día para otro, como le habrá pasado a todos los familiares. Y bueno, el reclamo es que no le está entrando la comida, como les entra siempre por el tema del coronavirus. Hubo 3 casos de coronavirus, creo que esto es una población, acá se propaga mucho más rápido. Y bueno, ese es el reclamo que están haciendo ellos y bueno, nada, estoy preocupado porque mi hijo y vine acá a ver cómo está, nada más. No queremos morir dentro del penal, es lo que puede leerse en alguna de las banderas que utilizaron los presos para manifestar lo que están reclamando a las autoridades hace más de 5 horas en el marco de este motín en la cárcel de Villa Devoto. Un penal que tiene alojados alrededor de 1.700 personas, que está superpoblado, según denuncias de las organizaciones de derechos humanos, y que ya tiene fecha incluso de traslado hacia otros sitios. Se cree que sobre el final del 2020 se podría cumplir con este objetivo, claro, sin pensar en lo que sucedió a partir de la llegada de la pandemia del coronavirus. Ahora la situación está monitoreada por los agentes especiales del Servicio Penitenciario Federal, por miembros de élite de la Fuerza Federal, de la Policía Federal y la Policía de la Ciudad, que intentan destrabar esta situación para que cuanto antes culmine un motín que está generando muchísima preocupación en la zona oeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y mientras esto ocurre en Argentina, en El Salvador, el gobierno de ese país ha decretado estado de emergencia en algunas cárceles. El objetivo es evitar más muertes que se originan, según detallan
en estos centros penitenciarios. Así lo destaca la agencia francesa de prensa AFP en español. Estado de emergencia en las cárceles que albergan a pandilleros en El Salvador. El presidente Nayib Bukele tomó esa decisión el sábado, luego de que el viernes se reportaron una veintena de homicidios en diferentes puntos del país. Según informes de inteligencia, las órdenes para cometer los crímenes fueron emitidas desde los presidios. Bukele ordenó que los cabecillas de pandillas encarcelados sean colocados en aislamiento solitario para evitar que transmitan órdenes al exterior. El estado de emergencia también incluye el cierre de las tiendas de diferentes productos de las cárceles y la suspensión de todas las actividades hasta nuevo aviso. Las pandillas tienen unos 70.000 miembros, más de 17.000 de ellos encarcelados, y se dedican a la extorsión y el narcotráfico, entre otras actividades ilegales. El Salvador es uno de los países sin guerra más violentos del mundo, con más de 35 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2019. La mayoría de esas muertes fueron consecuencia de la actividad pandillera. Bien, a pesar que está de moda en los últimos días el uso de mascarillas, algunas personas todavía pues como que se les dificulta aprender a utilizarlas. En este video vamos a ver cómo el presidente de Sudáfrica se le vuelve un poco tedioso, un poco difícil el colocarse este tapabocas. Veamos el video que ha difundido la agencia de noticias RT. I thank you. Bien, señores, así está el mundo. De manera breve lo hemos llevado a usted a través de Infolatina en Latinísimo TV. Recuerde que hay que permanecer en casa si las autoridades así lo recomiendan. Y si lo hacen, es por algo. Hay que acatar esas medidas, hay que lavarse las manos si usted va a salir. Obviamente, si tocó superficies que pudieran estar contaminadas, por lo tanto, hay que practicar el lavado de manos. Utilice el tapabocas, mascarilla o barbijo, como usted le quiera llamar, porque la prevención, precisamente, es la mejor medicina o la mejor cura contra el coronavirus. Le ponemos punto final. Muchas gracias a nombre de todo el equipo que hace posible que usted se informe con nosotros. Muchísimas gracias, Latinísimo TV, a través de Instagram, Facebook y Twitter. Y también estamos a través de YouTube. www.latinisimo.tv. Muchísimas gracias, si Dios lo permite, será hasta la próxima.